nuevo tema, que es los circuitos o sistemas polifásicos, específicamente trifásico, que es expandible a cualquier sistema. ¿Ya? Espero que ya vean pantalla. Gracias. ¿Cómo se pone esto? Ahí está. ¿Esa PDF está en la plataforma? Si no me equivoco, los acabo de subir. Así que tienen que tener acceso vía ADEC. Bien, vamos a comenzar con el sistema polifásico, recordando algunas terminologías de corriente alterna. Recordemos que en la corriente alterna nosotros teníamos impedancias o trabajamos con impedancias, que era un, entre comillas, número complejo, un componente complejo que tenía la parte real y la parte imaginaria. La parte real, la resistencia, la parte imaginaria, condensadores y bobinas. Para calcular potencia en sistemas alternos, nosotros consideramos la componente, por llamarla de alguna forma, efectiva de la tensión y la corriente, como bien parece ahí, voltaje, corriente, RMS, y la multiplicamos por coseno del ángulo de desfase entre voltaje y corriente. Esa es la potencia denominada activa o, por así decirlo, potencia real. Como bien ahí aparece, el ángulo de desfase, la diferencia entre el ángulo de voltaje y el ángulo de corriente que pasa por la componente o componentes. Otra forma de calcular la potencia es determinar la potencia en una resistencia o en la resistencia, R por I al cuadrado, otra vez IRMS. O voltaje al cuadrado, RMS, partido por la resistencia. O, o componente real de nuestra impedancia. Obviamente, no es el voltaje que cae en la impedancia, sino el voltaje que cae en la parte real, en la resistencia. Obviamente, estas dos últimas son útiles cuando uno tiene una impedancia, o mejor llamada impedancia equivalente de nuestro sistema. Nos sirve para sistemas formados por varios componentes. Y el ángulo de factor de potencia, que nosotros veíamos ahí en el coseno de phi, también se puede calcular como arco tangente de la reactancia partido por la resistencia. Reactancia, la parte compleja de la impedancia. Nosotros también tenemos en los sistemas alternos Recording stopped. Te sacó la chucha. Ah, Joaquín. Y yo que estaba anotando. Puta, me desconcentré ya. Ya, chao cabrón. Ya, Digo, se va.
Ahora sí, volví. Mis disculpas, se le ocurrió reinicializar algo. ¿Tengo estudiantes o tengo estudiantes conectados solamente? Aquí estamos, profe. Sí, Ahí sí, está. profe, Bien. sí, se escucha. Tengo audiencia. Ya. Vamos a comenzar todo de nuevo. Recording in progress. Bien. Vamos a ver en esta clase los sistemas polifásicos, específicamente el sistema trifásico, que es expandible a los demás sistemas eléctricos. Compartir. Ahí estamos. ¿Cómo subimos la barra? Bien, como habíamos mencionado, nosotros en los sistemas eléctricos tenemos ahora una impedancia, que es una parte real, una parte compleja, parte real la resistencia, parte compleja la bobina y el condensador. La potencia relacionada con los componentes eléctricos está relacionado con la parte, no con la parte, sino con la componente, por llamarlo de una forma, RMS o efectiva del voltaje y la corriente. La potencia activa nosotros la obtenemos multiplicando el voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno del ángulo de diferencia entre voltaje y corriente, como lo mencionamos, lo graficamos ahí. Además, la componente activa nosotros la podemos calcular a través de la parte real de nuestra impedancia cuando tenemos una sola impedancia o una impedancia equivalente, multiplicando esa parte real resistiva por la corriente RMS al cuadrado o dividiendo el voltaje al cuadrado RMS partido por la resistencia. Obviamente, voltaje RMS y corriente RMS en estas dos últimas que pasan o que caen en la resistencia, en la componente real de la impedancia. El ángulo del factor de potencia o ángulo de fase también se puede calcular como arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real de nuestra impedancia. También tenemos una componente de potencia reactiva en nuestros circuitos alternos, donde la podemos calcular multiplicando el voltaje RMS por la corriente RMS por el seno del ángulo del factor de potencia. La misma relación anterior, el ángulo de potencia es la diferencia entre el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Y la potencia reactiva la podemos calcular con la componente imaginaria de la impedancia multiplicado por la corriente RMS al cuadrado, o el voltaje al cuadrado RMS partido por la componente imaginaria. Y finalmente tenemos la potencia aparente, donde esta es obtenida por el voltaje RMS por la corriente RMS. O la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Visto ese breve repaso que deberían tener conocimientos de ellos ya, tanto de introducción en ingeniería, aunque nosotros no lo saltamos al comienzo, la potencia. Veamos los sistemas trifásicos. Los sistemas trifásicos están compuestos por tres voltajes trifásicos, específicamente la fuente de voltaje trifásico, que genera el voltaje trifásico, es una
una composición de 3 voltajes trifásicos senoidales que tienen igual amplitud, igual frecuencia, y que se encuentran desfasados entre ellos 120 grados. Con esas expresiones nosotros, perdón, con esas condiciones, nosotros podemos definir no se marca. Estos voltajes B sub AN, B sub BN, B sub CN en el tiempo. ¿Dónde los encontramos estos? Normalmente en la calle usted ve en una serie de cables. En el peor de los casos, 4 cables, porque tenemos un neutro también, o más. Si vemos más, simplemente estamos usando más de un cable para transmitir una fase. Es decir, estamos transmitiendo más corriente o más potencia por esos 2 cables que por uno. Gráficamente, como lo veríamos, estas señales senoidales de nuestra fuente, perdón, debería haber dicho fasorialmente. Fasorialmente, como lo vemos de esa forma. 3 vectores que representan las 3 fuentes monofásicas de igual amplitud y desfasados entre ellos 120 grados. Diagrama fasorial de la fuente trifásica. A estos voltajes, B sub A, B sub B, B sub C, se les denomina voltajes de fase. Además, se dice que son de secuencia positiva, ABC, si nosotros los hemos definido como aparecen en pantalla. Con B sub B menos 120 grados de B sub A, B sub C más 120 de B sub A. En el tiempo, nosotros tenemos algo así. Las 3 componentes senoidales al mismo tiempo, variando en forma desfasada senoidalmente. Si ustedes tomaran un osciloscopio y visualizaran las 3 fases, tendríamos eso. Si alguien hace un comentario en el chat, por si acaso yo no lo veo. Yo fui profe. Disculpe que lo interrumpa. ¿Eso tiene que ver con la RCT o no? La secuencia ABC, los voltajes ABC también son los RST, llamados de diferente forma, ¿no? Ya, profe. Gracias. Si se intercambia el ángulo de fase de B sub B con el de B sub C, se dice que son secuencia negativa. Es decir, si en B sub B, en vez de signo negativo, le ponemos signo positivo, y a B sub C le ponemos signo negativo en vez de positivo, tenemos secuencia negativa. Profe, disculpe, tengo ¿Sí? una pequeña duda sobre ello. Que ¿hay alguna razón por la que estén desfasados? ¿Una razón eléctrica? ¿O por algo específico? ¿O es por un fenómeno? No, porque se busca hacer eso. Mira tú la no mira ahí. Mira la parte superior de la onda. Es Ya. relativamente continua o Ah, pulsante. ya. Vamos, pum, 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 pum. Entonces, si nosotros usamos estas tres formas de onda para obtener una conversión a C de C de C de C, ahí obtendríamos una mejor forma de onda. Otra, Ya. cuando nosotros tenemos motores trifásicos. Los motores trifásicos, perdón, los motores trifásicos. Los motores en general tienen polos. Y ahí nosotros tenemos mejor alimentación a los motores trifásicos.
Entonces, Gracias. si los extremos n de esta fuente que nosotros vimos anteriormente, que están separados en este caso, tienen la misma tensión, se obtienen voltajes AB, BC y BCA. Iguales en amplitud y frecuencia y también desfasados 120 grados entre sí. A estos se les denomina voltajes de línea. Es decir, nosotros, veamos si sale la fuente, no sale la fuente. Si nosotros en vez de medir el voltaje entre A y N, como lo denominamos acá, B sub A, B sub C, B sub E, todos referidos a N, medimos el voltaje entre A y B, entre los dos nodos de salida, como por decirlo así en esta imagen, entre BC y entre CA, también vamos a tener tres formas senoidales. Y tres formas senoidales de igual amplitud, frecuencia y desfasado 120 grados. Y estos son los denominados voltajes de línea. Y si nosotros pensamos en la fuente, estos son los voltajes que la fuente le entrega a nuestros sistemas. Nuestro sistema en sí no ven este B sub AN que tenemos aquí, B sub BN y B sub CN. Ven B sub A, B sub BC y B sub CA en una fuente trifásica. Si nosotros aplicamos ley de voltaje al circuito resultante, es fácil demostrar que no lo vamos a hacer, que en la amplitud o en el valor eficaz tenemos una relación entre el voltaje de línea, eso que tenemos ahí, B sub AB, B sub BC, B sub CA, y los voltajes de fase. Y esta relación es por una raíz de 3. El voltaje de línea es igual a raíz de 3 voltaje de fase. Voltaje de línea, la diferencia entre la diferencia entre A y B es mayor que la diferencia entre A y N. De estos 6 voltajes disponibles, cualquiera puede ser tomado como referencia. Es decir, el ángulo de fase igual a 0. Si nosotros pensamos en el diagrama de tiempo que tenemos ahí, podemos elegir cualquiera de esas 3 formas de onda que tenemos, azul, rojo o verde, espero que se vean, en 0. Es decir, cuando cruce por 0, cuando cruce por 0, cuando cruce por 0, cuando cruce por 0. Y todos los otros van a estar referidos a esa señal. Lo anterior equivale a fijar el punto 0 en el eje temporal, lo cual se puede hacer en forma arbitraria para hacer un estudio. Nosotros tenemos una señal normalmente, el sistema trifásico que está trabajando en estado estacionario con señales senoidales ideales. En las 3 fuentes vamos a tener 6 voltajes senoidales desfasados 120 grados en conjuntos de 3. Cualquiera de ellos podría ser nuestra referencia o nosotros podríamos elegir cualquier tiempo como punto de partida y eso nos fija a nosotros los diferentes ángulos de desfase. Por ejemplo, si nosotros elegimos B sub A como 0, referencia, B sub B queda en menos 120, B sub C queda en 120. Si nosotros restamos B sub A menos B sub E, vamos a encontrar el ángulo de B sub AB. Una resta de ángulos, una resta de números complejos, nosotros tenemos que pasarlo a sumamos, convertimos a polar y tenemos que el ángulo de desfase de AB con B sub A como referencia es 30 grados. Y como pueden ver, ahí está la referencia, la relación de raíz de 3 entre el voltaje de línea y el voltaje de fase.
Salió después de toda la demostración. Y si nosotros tenemos uno de los voltajes, podemos desfasar 120 grados y vamos a obtener los otros voltajes. El BC menos 120, el CA más 120 respecto al AB. Raíz de T sub n menos 90, 150. ¿Hay que aprenderse de memoria estos ángulos? En realidad no, nosotros rápidamente los podemos sacar del diagrama fasorial. Lo vamos a ver en este ejemplo. Con B sub AB como referencia y secuencia positiva, determine el resto de los voltajes. Con AB como referencia, tiene ángulo cero. B sub AB fasor va a ser B sub L máximo ángulo cero. Tenemos los B sub BC y B sub CA, secuencia positiva, desfasamos 120 grados. B sub B con menos 120, B sub C con más 120. A y C. ¿Cómo obtenemos el B sub A, B sub B, B sub C? Veamos el diagrama fasorial de estos voltajes. B sub A, ángulo cero. B sub B, desfasado 120 grados. Perdón, B sub B, desfasado menos 120 grados. B sub C, desfasado 120 grados respecto a B sub A. Y aquí, ¿dónde está el B sub AB, el B sub BC y el B sub CA? B sub AB. Voltaje en el punto de B sub A referido al punto del vector B sub B. Luego, el B sub BC y el B sub CA. ¿Qué dijimos que era referencia? AB. AB va a tener 0 grados. Entonces, con B sub AB como referencia, ¡pum!, nos desfasamos. Perdón, no nos desfasamos. Giramos nuestro triángulo. Entonces, ¿qué ángulo va a tener B sub A? B sub B y B sub C. B sub C es fácil, ¿no? 90 grados. Y si están desfasados 120 grados, B sub A menos 30, B sub B menos 150 y B sub C, como ya dije, 90. Simple, ¿verdad? Parece que no. Si ustedes lo realizan el ejercicio una y otra vez, se van a dar cuenta que es simple. Entonces, la forma de obtener los ángulos, como yo sé que están desfasados 120 grados, se me va a hacer fácil con el diagrama fasorial de las tensiones de la fuente. Ahí estará una relación de ángulos en el diagrama fasorial. Profe, consulta, todavía ando Dígame. buscando los 90 grados en el triángulo, no los veo. ¿El C? ¿Sí? El C está hacia arriba y el ángulo cero es horizontal. No, cualquiera se puede tomar como referencia. Por eso el triángulo se va desplazando. Aquí tenemos referencia B sub AB. Entonces B sub AB en el triángulo queda plano, en el horizonte. Ya tomamos B sub AB como eje Eso es lo que me... X en el fondo. Exactamente, eso es lo que me Ah, ya, pedía ya. el enunciado. B sub AB como referencia, es decir, ángulo cero. Yo Ya, partí con el
el voltaje V sub A, porque nosotros empezamos a definir V sub A, V sub B y V sub C como las fuentes de nuestra fuente trifásica. Y dijimos V sub A 0, V sub B menos 120, V sub C 120, de desfase respecto a V sub A. Y entonces, una vez que tengo ese triángulo, ya ahí bien conocido, yo lo puedo desplazar, es decir, poner en el horizonte el voltaje que yo quiero de cero. Y una vez que lo tengo en cero, fácilmente, por trigonometría y la condición que están separados 120 grados, yo puedo obtener los ángulos de los demás voltajes. La otra forma, yo tengo una relación de 30 grados entre B sub A y B sub AB, entre sub B, B sub B y B sub BC, y entre B sub C y B sub CA. B sub BA retrasa 30 grados a B sub AB. B sub A, como aparece acá en la fórmula, perdón, en la definición, B sub A retrasa 30 grados a B sub AB. Y con eso, yo también puedo obtener todas las fórmulas. Personalmente me sale más fácil a mí aprenderme el triángulo de fasorial de las tensiones, que es algo que sale natural, que estar aprendiéndome eso que tienen de fase de 30 grados, este de B sub A respecto a B sub AB, B sub A retrasa a B sub AB, etc. Pero hay cualquier camino para aprender esas diferencias entre los voltajes de fase y de línea de la fuente de tensión. Y la otra relación en la fuente de tensión es la raíz de 3. Fase es igual a B sub línea dividido raíz de 3. Raíz de 3. Tenemos un sistema trifásico. Raíz de 3. ¿Cuál es más grande? Si nosotros vamos al diagrama fasorial, ¿cuál de esos vectores es más largo? B sub AB. Entonces, B sub AB es igual a B sub A por raíz de 3. O B sub A es igual a B sub AB dividido raíz de 3. ¿Sí? Sí, profe. Me alegro. Estas relaciones de la fuente de tensión uno los tiene que ir interiorizándose porque normalmente, pero no normalmente. Sí, normalmente porque ahora también vamos a tener transmisiones continuas de electricidad. Normalmente en la electricidad solo se ve sistemas trifásicos o trabajamos con sistemas trifásicos. Se están incorporando las transmisiones de alta tensión continua, pero eso va a ser otro tema que no se ve en este curso. Preguntas. Profe, disculpe, pero yo ahí no entendí mucho. El 180 lo restó con el 120, ¿cierto? El 180 es por la relación de B sub a B. Ese es el 180 grados, ¿cierto? ¿O no? No, no. Bueno, sí, ¿ya? El 180 es el horizonte. Sí, Yo tengo exacto. 180 hacia arriba de este punto medio de los ABC, Correcto, 180 ángulo arriba, 180 hacia abajo. Los 120 son los que tienen aquí entre A y B. correcto. Y entonces en los extremos acá y acá, ¿cuánto me queda? 2 veces el ángulo que yo quiero para B sub A. Porque este ángulo aquí va a ser el mismo que tengamos acá. Ah, ya lo entendí. Ya, profe. Ya. Pues eso sí, entonces saca el 30. 20. Ah, ya. Ya, profe. Vale, gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta?
Entonces, como estamos online, me voy a saltar el ejercicio. Y vamos a hacer puros ejercicios en la próxima clase, referidos obviamente a los temas. En secuencia negativa, los voltajes se obtienen cambiando el signo a todos los ángulos de los fasores. No, que no es muy buena la relación. En la práctica se obtiene un sistema de secuencia negativa, si tenemos un sistema positivo, permutando dos terminales de la fuente. Por ejemplo, cambiamos B por C y C por B. Y tenemos un sistema de secuencia negativa. Consumos o cargas trifásicas. Teníamos una fuente. Ahora algo tenemos que alimentar porque tenemos que aprovechar la fuente trifásica. Entonces tenemos dos tipos de carga. Una con esta configuración, denominada carga estrella trifásica, compuesta por tres cargas monofásicas, ZB, ZBC, ZCA. Y una en configuración delta, ZB, de nuevo con tres cargas monofásicas, ZB, ZCA, ZBC. Si las tres impedancias son idénticas en estas cargas trifásicas, se dice que la carga es equilibrada o balanceada. Cualquier diferencia en alguna de ellas, se dice que la carga es desequilibrada o desbalanceada. Una carga equilibrada, fácil de estudiar. Una carga desequilibrada, fácil de estudiar, pero más engorroso. Carga desequilibrada, tenemos que aplicar todo lo que vimos al comienzo del semestre. Carga equilibrada, podemos simplificar el análisis. Lo veremos a continuación. Las corrientes por las cargas monofásicas se denominan corrientes de fase. Y las tensiones en las cargas monofásicas, tensiones de fase. Entonces, ¿qué tenemos en un sistema trifásico? Fuente, cargas. Tenemos tensiones de línea, corrientes de línea, por así decirlo, lo que nos alimenta la fuente. Tensiones de fase, corriente de fase, lo que tenemos en la carga o cargas. Veamos el caso de carga en triángulo equilibrada o desequilibrada. Al estudiar la carga trifásica que queremos nosotros, queremos obtener las corrientes de fase, lo que están aquí en el triángulo. Y las corrientes de línea. ¿Por qué motivo? Porque normalmente conocemos la fuente que está alimentando nuestra carga. En particular, 380 volt RMS de la red pública nacional. Las corrientes de fase se determinan aplicando la ley de Ohm en las impedancias. Nosotros conocemos el voltaje AB, BC, CA, entonces podemos determinar porque vamos a conocer normalmente nuestras cargas. Entonces, ley de Ohm. P sub AB partido por Z, la impedancia AB. Recordando que son números complejos. Y las otras de forma equivalente, I sub BC y E I sub CA. Las corrientes de línea se determinan aplicando, salto al tiro, la ley de corriente de Kirchhoff en los nodos de la carga trifásica. Vamos al nodo aquí arriba para determinar I sub A. ¿Quién está además de I sub A en el nodo? I sub AB e I sub CA.
se restan porque una sale y la otra entra. Lo mismo para I sub B, acá abajo, e I sub C, al otro extremo. ¿Preguntas? Fácil, ¿verdad? Sí. Porque ahí el punto. I sub AB sale. Y su CA entra. El mismo signo que tendría I sub A o en el mismo lado, es decir, tendría que estar en el otro lado. Sí, por eso entiendo. Ups. ¿Alguna otra pregunta? Consulta. No. Profe, eso Entonces, se un da, ejemplo. consulta, profe, eso se da ¿Sí? cuando las cargas están equilibradas solamente, ¿cierto? No, puedes ver que son particulares las ecuaciones. I sub B, B sub B, C, partido por Z, B, C. Ah, I sub claro. CA, B sub A. General. Ya, ok. ¿Por qué motivo? Porque el voltaje voltaje de línea cae en la fuente. Básicamente es igual al voltaje de fase de la carga. Es el mismo. Entonces, no tengo mayores problemas. Por ejemplo, entonces, para una carga delta trifásica equilibrada, ¿y por qué salió al tiro? Va, todo encima. Para una carga delta trifásica equilibrada con Z delta igual a 5, ángulo 36,87 grados, que es igual a 4 más J3, carga que tenemos acá en el extremo delta, equilibrada, conectada a una fuente de 380 volts. No, este me lo voy a saltar. Este está más educativo. Antes de eso, no. Después. Una fuente trifásica de 100 volts. Secuencia positiva alimenta una carga trifásica delta con 3 cargas monofásicas desequilibradas. Deseamos determinar las corrientes de fase y de línea y las corrientes de fase y de línea si se desconecta un Z sub CA. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra carga trifásica en delta con las 3 cargas respectivas definidas en el enunciado. Está alimentada por 3 cargas monofásicas, por 3 fuentes monofásicas que conforman una fuente trifásica. B sub positivo A, negativo B. B, una fuente B positivo en B, negativo en C, B sub BC. Y una fuente positivo en C, negativo en A, B sub CA. Las 3 fuentes o los voltajes de línea que hemos definido como la fuente. Elegimos, no dice el enunciado nada, no. Elegimos una de ellas como referencia. Y las otras dos, ahí te elegimos B sub AB, se desfasan 120 grados. Si tenemos secuencia positiva, B sub BC menos 120, B sub CA más 120. Con el signo más en C. En C. ¿Se visualiza? Sí. Profe, ¿Sí? dale nomás, Wilson, dale nomás. Ya, no, es que ahí me perdí un poquito cuando, bueno, la fuente de 100, de 120 de desfase, 120 positivo, ¿Sí?
Ya, usted es cierto que ella es parte del circuito. Y esa, ya, Eh, ahí me confundí un poco, que no se la puso, pero se suma. Esto que tenemos aquí es una representación de la fuente trifásica, que Correcto, es las tres líneas. una representación con tres fuentes monofásicas. Ah, ya. Es que por eso Esto aquí es que por eso me llama la atención, porque son tres líneas diferentes, entiendo yo. sí, estas tres que tenemos aquí en medio, donde está la I. Ya, profe. Entonces tenemos acá, esta fuente representa la tensión B sub A B. Esta es la segunda inferior, B sub B C. Y la tercera, C A. Es una representación circuital de la fuente trifásica. ¿Por Ya, qué motivo? Porque cuando tenemos una carga equilibrada, tenemos que aplicar ley de corriente, ley de voltaje. No podemos simplificar el estudio. ya, profe. Vale, gracias. Entonces, ¿alguien más? Entonces tenemos nuestro circuito ya de nuestro enunciado y queremos las corrientes de fase y de línea. Queremos I sub A, B, C, E, I sub A, B, B, C y C, A. ¿Qué es lo que podemos calcular primariamente? En primer lugar, forma fácil, Las corrientes, profe, ¿no? las corrientes de fase. Ya fácil. ¿Por qué? Porque se reciben la tensión de la fuente. Determinamos las corrientes de fase como la razón voltaje AB partido por ZAB y respectivamente. ¿Cuál era B? 110, ángulo cero. ¿Y en cuál impedancia cae? Cae la de J5. ¿Cuánto me da eso? 20 ángulo menos 90. Segunda corriente, B sub BC, 100 ángulo menos 120 y cae en 5. Resultado, 20 ángulo menos 120. Y sub CA, 100 ángulo 120 y cae la impedancia 4 menos J3. Resultado, 20 ángulo 156,87. Profe, consulta. Ahí, Fija, an- antes de realizar el cálculo, uno puede determinar que el ángulo va a ser positivo, sabiendo que la dirección de las corrientes. no tendrías que saber el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. Ah, ya. Ya, vale. Disculpa. Gracias. Profesor, yo tengo una consulta. Dígame, En secuencia negativa, en lo que sería el voltaje de la línea de B, sería más 120, ¿cierto? más 120 y acá sería menos 120. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Qué podemos ver de los resultados? Todos tienen módulo 20. ¿Estamos en un sistema trifásico equilibrado? No. No, precisamente. No se confundan. No porque yo tengo el módulo de todas las corrientes igual, el sistema es equilibrado. El ángulo tiene que ser un desfase de 120 grados. Y ahí puedo decir tengo un sistema equilibrado o una carga equilibrada. Profe, disculpe. No, eh, entonces, para que sea equilibrado, entre los triángulos debe haber un desfase 120, ¿cierto? Ya, Exactamente. vale, gracias. Gracias. Eso es si estamos viendo las corrientes y no estamos viendo las impedancias, porque para que sea equilibrado, las impedancias tienen que ser todas iguales.
Eso es directo. ¿Sí? Todas, sí, todas las, no el mismo ángulo, de fase 120. Todas iguales, entonces, sí, todas iguales. Por pequeño que sea, bueno, cuando hay pequeño, se podría considerar. Pero no, no sería idealmente equilibrado. Entonces, ¿qué otras cosas nos pedían? Las corrientes de línea. ¿Y cómo calculábamos las corrientes de línea? Aplicando ley de corriente de Kirchhoff. Aquí tenemos un circuito que vamos a ver en la segunda parte, pero sirve para plantear la ecuación de la ley de corriente de Kirchhoff en los nodos. ¿Y su A qué va a ser igual? A I su AB menos y menos y cero. Según los valores que nos habían dado anteriormente, 20, 20, ángulo menos 90, 156, el resultado es... Habría que aplicar calculadora porque aquí las sumas de complejos se hacen en rectangular. 33 ángulo menos 56. Practiquen con la calculadora. ¿Y sub B? Y sub BC menos y sub AB. Aplicando la calculadora, 10,35 ángulo 165. E y sub C, entra, sale y sub CA menos y sub BC. 26,53 ángulo 108,4. Y hemos encontrado nuestras corrientes de fase, nuestras corrientes de línea. Y terminamos el punto A. Luego nos pedían qué pasa si se desconecta, como aparece aquí en el diagrama, en el circuito. Si se desconecta ZCA, ¿qué pasará? ¿Cambian las corrientes en la carga? ¿No cambian las corrientes? ¿Cambian las corrientes en la línea? Lo calculamos. Ley de Ohm. Y su AB, voltaje partido por impedancia, en AB. Resultado 20 ángulo menos 90. La misma. BC, la misma. CA, no hay, entonces cero. Si nos cambia una corriente, nos van a cambiar entonces algunas corrientes de línea. Y aplicando ley de corriente de Kirchhoff, en los nodos de la carga trifásica se obtienen las corrientes de línea. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con una carga que se nos fue o desconectó. Y sub AB y sub A, y sub AB menos y sub CA, resultado 20 ángulo menos 90. Y sub B, y sub BC menos y sub AB, 10,35 ángulo 165. Y sub C, y sub CA menos y sub BC, 20 ángulo 60. Se nos vieron afectadas algunas de las corrientes de línea. ¿Alguna consulta? Pueden ver que el procedimiento es el mismo. Desaparezca una carga o no desaparezca. Los resultados nos dicen cómo se está comportando el sistema. Entonces, Profe, ¿le hago una consulta? dígame. Quizás se escapa de lo que estamos viendo, pero yo recuerdo que una vez en mi trabajo había un triángulo, ¿cierto? De trifásico, ¿cierto? Que estaba desequilibrado, pero los muchachos querían equilibrarlo. Y creo que eso no era llegar y poner cargas en el triángulo. Y al final quedamos con la duda de cómo hacerlo, o sea, no lo pudieron hacer. ¿Y qué tipo de carga eran?
Eh, no recuerdo los valores específicos en ese momento, pero No, pero ¿qué tipo eran? ¿Cargas motores? ¿Eran de eh, motores. calefactores? Motores. Los motores de un motor propulsor. Ah, era un motor. O sea, era uno No, pero había que equilibrarlo, pero no lo pudieron hacer los muchachos. habría que agregarle bobinados, por decirlo de alguna forma. Es Ya, decir, profe. modificar ahí, porque depende cómo tengan las bobinas dentro del motor trifásico. No es muy sencillo que digamos. Tendrías que entrar a modificar el motor. ¿Y por qué está desequilibrado el motor? No Se recuerdo, supone pero que el motor... yo como de esos trabajos que son como relámpagos que se está terminando la pega y llega más pega, se puede decir. Ah, no va a haber que meterle mano adentro del motor. No es cosa de llegar y ponerle una carga adicional y no es tan Claro, simple que digamos. vale, profesor. Entonces, volvamos al ejemplo anterior que nos saltamos, era una carga delta trifásica equilibrada con un Z igual a 4 más J3 ohm. Entonces, como podemos ver ahí en el circuito, tenemos nuestra carga que es equilibrada en este caso todas las cargas iguales, que es alimentado por una fuente de 380 trifásica, donde fijamos el B sub A B como 380 y nos dice que es secuencia positiva, así que BC menos 120, CA más 120. Y procedemos de la misma forma, calculamos I sub AB como la razón del voltaje B sub AB por la impedancia, nos da 76 ángulo menos 36. Luego, si hacemos la razón de las corrientes, de las tensiones por cada una de las impedancias, para I sub BC y para I sub CA, nos va a dar 76 ángulos menos 156 y 76 ángulo 83. Menos 36, menos 156, 83. Y si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff a los nodos de la carga trifásica, obtenemos las corrientes de línea. 131, ángulo menos 66, 131, 173, 131, 53. ¿Qué Profesor, podemos ver? ¿Sí? disculpe la interrupción. No me quedó muy claro por qué usted resta la corriente I sub AB menos I sub CA y todos los demás hacia abajo. Eso es por la salida de las corrientes, ¿cierto? Por el sentido de las corrientes. Yo voy al nodo A, donde llega la corriente ISO A. ¡Pum! Ahí se ve la manito, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ya. Y hago ley de corriente Kirchhoff. ISO A entra. Es lo que yo quiero. Queda en un lado. No, no está aquí. Queda en un lado. ¿Igual a qué? A todas las otras corrientes. Y su AB sale, entonces positiva. Y su CA entra, entonces negativa. Vale, profe. Bueno, no había cachado. Ya. Entonces, si nosotros observamos los valores, las corrientes, 76, 76, 76, 131, 131, 131. Y si vemos los ángulos, 36, menos 156, 83, menos 63, 173, 153, tienen un desfase de 120 grados. Entonces, para una carga delta equilibrada se verifica que las corrientes de fase están equilibradas al igual que las corrientes de línea. Es decir, las corrientes de fase son iguales o líneas son iguales en magnitud y frecuencia y desfasadas 120 grados entre sí. Y igual que los diagramas fasorial de las tensiones, nosotros podríamos hacer un diagrama fasorial de las corrientes y encontraríamos la relación de la I de línea igual a raíz de 3 I de fase. Y ese
esa relación de 30 grados entre los de fase y de línea. Entonces, las mismas relaciones que nosotros podíamos ver en los voltajes se nos dan en las corrientes en un sistema trifásico equilibrado. Como sería de esperar, si tenemos un sistema totalmente equilibrado en el voltaje, con cargas equilibradas deberían ser las corrientes equilibradas. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, así. ¿Perdón? Sí, obvio. Si lo único que nos relaciona las corrientes y los voltajes es el Z. Y si el Z son lo mismo, las relaciones voltaje son las mismas. Entonces, por eso es que nosotros queremos un sistema equilibrado. Bueno, hay algunas otras razones. Vista desde el punto de vista, por eso queremos, no, perdón, no terminé. Vista desde el punto de vista del curso, del alumno, obviamente queremos un sistema equilibrado. ¿Por qué? Porque calculamos una y desfasamos 120 grados y en los otros módulos se copia. Mucho más fácil que estar haciendo los cálculos para un sistema desequilibrado. Preguntas. Entonces, cambiemos de carga. Carga en estrella con neutro, equilibrada y desequilibrada. Al estudiar una carga estrella, también queremos determinar corrientes de línea, corrientes de fase. Y en este caso, corrientes por el neutro. Si tenemos neutro, porque es un sistema estrella con neutro. ¿Cómo es un sistema estrella con neutro? Así. La carga estrella, a la cual le llegan las líneas A, B y C, y en el centro nosotros sacamos una corriente. Sacamos una línea de neutro. Las corrientes de fase, que son iguales a las corrientes de línea, se ve, ¿verdad? Sí. Se determinan aplicando la ley de Ohm en las impedancias monofásicas. Acá. Es decir, nosotros determinamos la corriente de fase y decimos la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Y su A, B sub AN, partido por Z, B sub BN, partido por Z, B sub CN, partido por Z. Con respectivo símbolo C, B, A. ¿Y la corriente en el neutro? Aplicando ley de corriente de Kirchhoff. ¿A qué serían igual? Dado el sentido que están definidas. A cero. La suma. No, eso es si fuera equilibrado. Pero ahora no hemos dicho que sea equilibrado. Formalmente sería la sumatoria de todas las corrientes y su A y su B y su C, pero dado el sentido que le damos a I sub N ahí, menos I sub A y su B y su C. Porque todo está entrando al nodo, es decir, cuando hacemos la ley de corriente, I sub N se lleva el signo negativo respecto a la sumatoria. Entonces, ejemplo, para alguna carga estrella trifásica equilibrada, 4, con carga 4 más J3, conectada a una fuente de 381 volts, trifásica de secuencia positiva, determine las corrientes de línea y la corriente en el neutro. Tenemos nuestra carga estrella con neutro. Definimos corriente, sentido de las corrientes, y su A, y su B, y su C, y en el neutro. Tenemos nuestra
puentes de 381, no 380, volts, trifásica. Definimos B sub A B como referencia, 0. B sub BC, menos 120. B sub CA, más 120. Y entonces, ¿cómo determinamos las corrientes de línea o fase que son iguales? Determinando el voltaje que cae en las desequilibrados en las cargas monofásicas. Y ahí recordemos nuestro diagrama fasorial. ¿Qué relación había entre el voltaje de línea y el voltaje de fase? Porque acá estamos buscando, perdón, acá tenemos el voltaje de línea. Queremos el voltaje de fase. Entonces, el voltaje de fase, ¿qué relación tiene con el voltaje de línea? Si vemos el diagrama fasorial, ¿cuál es más grande? AB es voltaje de línea, A pelada es voltaje de fase. B sub AB es más grande, voltaje de línea. Entonces, voltaje de línea igual raíz de 3 voltaje de fase. Entonces, el voltaje de fase es voltaje de línea partido por raíz de 3. ¿Y qué ángulo tenía de diferencia? 120. No, entre voltaje B sub de línea y de fase. Entre B sub A y B sub AB. Elegimos B sub AB como referencia. 0 grados. Entonces, B sub A, ¿qué ángulo tiene? Menos 30. Menos, no lo puse, menos 30. Eso me da 220, 381. Y entonces B sub AB viene más adelante. Entonces, ¿cómo calculamos B sub AB? B sub A, perdón, ¿cómo calculamos B sub AN? En referencia a B sub AB, el voltaje ángulo menos 30 que acaba de decir. Es decir, 220 ángulo menos 30. Pasamos de los 381 ángulo 0 a 220 ángulo menos 30. ¿Cómo obtenemos los B sub B y B sub C en esta carga equilibrada? Quedándonos con el módulo y desfasando 120 grados B sub A. Quedándonos con el módulo y desfasando 120 grados desde aquí para acá. 100 menos 30 menos 120. Estamos en B, 150. B sub C menos 30 más 120, 90. Tenemos nuestros voltajes de fase. Entonces podemos determinar las corrientes de fase, que son iguales a las corrientes de línea. Podemos determinar las corrientes de línea. B sub A sería B sub AN partido por Z sub A. 220 ángulo menos 30 partido por 5 ángulo 36. Nos da 44 ángulo menos 66,86. Y sub B, 220 ángulo 150 partido por 5, 44 ángulo 173. Y sub C, 44 ángulo 53. Como es un sistema equilibrado, mismo módulo, ángulos desfasados 120 grados. ¿Estamos? ¿Qué nos falta? Ahí hay un espacio. La corriente en el neutro. ¿Cómo determinábamos la corriente en el neutro entonces? Según la definición que hicimos de las corrientes a comienzo del ejemplo. El negativo de las sumas de todas las corrientes. Y eso nos da, ahora sí, ¿alguien lo había dicho? 0. Cuando nosotros estamos en un sistema equilibrado, la corriente en el neutro es, 0.
Si el sistema es no equilibrado, tendremos corriente en el neutro. Para una carga estrella equilibrada, se verifica las corrientes de fase están equilibradas, es decir, las corrientes de fase son iguales en magnitud, frecuencia y desfasadas 120 grados entre sí. Y B, la corriente en el neutro es igual a 0. Por lo cual en un sistema equilibrado podemos sacar el neutro. Preguntas. Profe, Pueden entonces, apreciar que esa... Perdón. Preguntas. puta, disculpe, profesor. Entonces se puede A ver. decir que las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase en un circuito triángulo, o sea, estrella, ¿cierto? Sí, Y en delta, los voltajes de fase son iguales a los voltajes de línea, ¿o no? exactamente. Exactamente. Vale, gracias. Entonces, pueden apreciar por qué queremos, como estudiantes de, o mejor dicho, por qué quieren, como estudiantes de teoría de circuitos, que el sistema a trabajar sea equilibrado. Mucho más simple. Inclusive podrían darse el trabajo de calcularlo todo y así asegurarse que todos son iguales en módulos desfasados 120 grados y no se equivocar. Pero en realidad no debería tener sentido. Deberían trabajar en una fase y poder, con las siguientes, quedarse con el módulo y desfasar 120. Y si nosotros pensamos en eso, existe el circuito equivalente monofásico o por fase de una carga estrella para simplificarnos el trabajo. Para cargas trifásicas estrellas equilibradas como las que vemos en pantalla, en la cual la corriente no pasa por el neutro, porque son iguales en módulo, frecuencia y desfasada 120 grados, nosotros podemos calcular una de ellas y las otras son iguales en módulo, pero desfasadas 120 grados. Es decir, si nosotros tenemos, esta carga, nosotros podemos sacar parte de ella para estudiarla. Y esa parte que sacamos se denomina circuito equivalente monofásico. Básicamente sacamos una fase, circuito equivalente por fase. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar el voltaje B sub AN, es decir, el voltaje de fase en la carga triángulo. B sub AN es igual al voltaje, de fase, es igual a B sub AB, voltaje de línea, partido por raíz de 3. Y entonces tendremos que nuestra corriente es B sub AN partido por Z sub A. Y luego lo único que tenemos que hacer es copiar el módulo y desfasar 120 grados para las otras dos fases. Se simplifica el trabajo, ¿verdad? 1/3. Por ejemplo, entonces, para una carga estrella trifásica equilibrada, 4 más J3, conectada a una fuente de 361 volt trifásica de secuencia positiva, determinemos las corrientes de línea. Tenemos nuestro circuito, el sistema es equilibrado, ese neutro está de más, alimentamos por fuentes de 381 volt, donde hemos fijado el voltaje AB como referencia, desfasamos 120, desfasamos 120, negativo en positivo, y tenemos nuestro sistema. Obtenemos nuestro circuito equivalente. Vamos a tomar la fase A. Tenemos el triángulo por si necesitamos ayuda para saber cómo determinar el voltaje de fase.
El voltaje de fase, ¿a qué va a ser igual? El voltaje de fase es más pequeño que el voltaje AB. Luego en el módulo nosotros tenemos B sub AB dividido raíz de 3. Y el ángulo, B sub AB va a pasar para abajo, B sub AB está en el horizonte, B sub A va para abajo, esos son entonces menos 30 grados. Y según los datos del enunciado, nosotros tenemos entonces 381 dividido raíz de 3, ángulo menos 30, que sería igual a 220, ángulo menos 30. Tenemos el voltaje de fase, tenemos la carga dada por nuestra carga triangular trifásica, tenemos nuestro circuito monofásico, podemos calcular I sub AN. I sub AN por ley de Ohm, P sub AN partido por ZA, nos va a dar 220 partido 5, ángulo de menos 30 más menos 36, 44, ángulo menos 66. Tenemos una fase, sabemos que nuestro sistema es equilibrado, mantenemos el módulo, desfasamos el ángulo, B menos 120, C más 120, secuencia positiva. 44 ángulo 173, 44 ángulo 53. Me acabo de asustar. Estoy grabando. Estoy grabando. Sí, está. Entonces, ¿qué nos queda? El maldito neutro que estaba ahí, que no lo estamos usando porque nosotros sabemos que es un sistema equilibrado. Entonces, 0. Corriente por el neutro en un sistema equilibrado igual a 0. Preguntas. Pues yo le tengo una pregunta, pero creo que ya me la respondió anteriormente. No importa. En la pantalla pasada, en la página pasada, perdón. Eh, ¿Por qué ahí mismo? ¿Por qué le dio el ángulo menos 30? Si yo entiendo que es el de B suave es 180, ¿cierto? Ya. No, 0. No, perdón, cero, ya, cero, ¿cierto? Pero ¿por qué menos 30? Si, Si yo pudiera rayar, puedo rayar. Ese AB yo lo puedo poner ahí, lo desplazo. correcto. Entonces, ese ángulo es menos porque va a pasar para abajo. Y es 30 porque aquí tengo 180, perdón, me equivoqué, 120. 120. Ahí tengo 180. Entonces tengo 360 menos los 180 de arriba, menos los 120 de abajo, me dan... ¡Ay, Dios! ¿Va a reiniciarse otra vez? Perdón el comentario. Tengo dos veces el ángulo alfa. Alfa, alfa. Y si tú quieres, le restas 180, perdón, a 360, 180, 120 y divides por 2, te va a dar 30. Y como va para abajo, menos 30. Ya, profe. Muchísimas gracias. De nada. Si se corta la comunicación por cualquier momento que me acaba de aparecer un aviso, no nos vamos a volver a conectar, por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Entonces, me quedé pegado.
No me pareció un X. Me quedé pegado. Dejemos de compartir y volvamos a compartir. No era el que quería compartir. Entonces, ¿no hay preguntas? Comentario. El circuito equivalente monofásico puede ser empleado para determinar las corrientes de línea de una carga trifásica en triángulo delta, en triángulo o delta, efectuando la previa conversión o transformación triángulo estrella. Y para cargas equilibradas, donde podemos aplicar el circuito equivalente monofásico, esa relación es la impedancia de la carga estrella es igual a la impedancia de la carga delta dividido por 3. O delta es igual a 3i. Entonces podríamos transformar una carga delta a una carga estrella sin neutro, sacar nuestro circuito equivalente monofásico, hacer el análisis y obtenemos nuestras corrientes de línea. Por ejemplo, una fuente trifásica de 380 volt, secuencia positiva, alimenta mediante líneas con reactancia de 2 ohm una carga trifásica delta equilibrada con carga 36 más J21. Determine las corrientes de línea, los voltajes de línea en la carga y las corrientes de fase. Tenemos carga delta alimentada por fuente de 380, secuencia positiva, donde elegimos AB como referencia, BC menos 120 grados y CA 120 grados, más 120. Y nos dicen además que se alimenta mediante líneas con reactancia de 2 ohm. Es decir, entre las dos tenemos una impedancia de J2 ohm. XL valía 2. Entonces ahí tenemos nuestro circuito y nosotros queremos determinar corrientes de línea, corrientes de fase, voltajes en la carga. Voltajes de línea en la carga. Entonces, hagamos una transformación delta estrella para después poder trabajar con un circuito equivalente monofásico. La carga estrella es igual a delta partido por 3, es decir, 2 más J7 como resultado final. Determinamos el circuito equivalente. Para esto escogemos una fase, fase A, y se determina el voltaje en la fase. Voltaje en la fase, voltaje de la fuente AB dividido raíz de 3 con ángulo menos 30. 380 dividido raíz de 3, ángulo menos 30. 220, ángulo menos 30. ¿Dónde es este B sub AN que estamos determinando? Es acá. Porque lo estamos sacando directamente de los 380. No estamos considerando nuestra carga de línea. Entonces nuestro circuito equivalente monofásico queda de esta forma. Los 220 que calculamos de nuestro denominado tensión de fase de la carga estrella
alimenta la línea y la carga. A nosotros nos piden la tensión acá, por si acaso. Pero estamos determinando la corriente de línea con este método primariamente. Entonces, con el circuito equivalente monofásico calculamos la corriente de línea por ley de Ohm. Y su A es B sub AN partido por la Z equivalente. ¿Por qué Z equivalente? Porque ahora consideramos la carga más la reactancia de la línea, J2. Entonces, eso nos da 220 partido por 12 más J7 más J2, 14.6 ángulo menos 67. Podemos determinar las corrientes de línea de las otras fases, manteniendo el módulo, desfasando 120 grados. Y sub B, 1476 ángulo 173. Y sub C, 1466 ángulo 53.6. Tenemos las corrientes de línea de nuestro circuito. El segundo punto, tensiones de línea en la carga. Aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff en la malla y podemos determinar B sub AB. Aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff en la malla y podemos determinar B sub AB. ¿Qué nos dice el voltaje de Kirchhoff? Tenemos un voltaje de la fuente, 380 ángulo 0. Tenemos el voltaje que cae en la reactancia de la línea A y tenemos el voltaje de la reactancia de la línea B para poder determinar B sub AB. 380 menos J2 y A más J2 y B. Ponemos los valores, calculamos 352 ángulo menos 6. Las tensiones de fase en la carga equilibrada, sistema equilibrado, nos quedamos con el módulo, desfasamos, 120 grados. B sub B con menos 120, B sub CA con 120. 352 menos 126, 352, 113. ¿Y qué nos quedaba? Las corrientes de fase en la impedancia de la carga delta. Conocemos las tensiones de línea frente a la carga, entonces podemos fácilmente determinar las corrientes en las cargas monofásicas de la carga delta. Determinamos una, desfasamos las otras dos, el ángulo de las otras dos. Determinamos con el voltaje de línea determinado para la carga AB, 352 ángulo menos 6, dividido por 36 más J21, la impedancia monofásica de la carga delta, 845 ángulo menos 36. Y para determinar las otras corrientes, mantenemos el módulo, desfasamos 120 grados, 845 ángulo menos 156, 845 ángulo 83. Preguntas. Obviamente esto es más simple si no tuviéramos la carga la reactancia de la línea. Saldría más directo.
Y con eso terminamos nuestra exposición. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? Ahí vamos a presentarles de nuevo todas estas fórmulas en un lado de la pizarra y nos vamos a dedicar a hacer aplicaciones o ejercicios de estas materias. Porque la interacción vía online no es muy adecuada para hacer ejercicios, desde mi punto de vista. Mm, Es, exact- exactamente. Y otra es ya que se interioricen después de algunos ejercicios y se hayan olvidado de la materia del test no del test, de la evaluación del sábado. Y les pueda entrar nueva materia en el cerebro. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en algún otro momento en clase presencial. No me acuerdo si hay feriado entre medio. Creo que no y nos toca el feriado el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Ya, profe. Estudien para la evaluación del sábado. Hay que sacarse buena nota y compensar las notas de la primera evaluación que hicieron conmigo. Nos vemos. Listo, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, chao. Recording.